Hola, muy buenas tardes, queridas familias que siempre nos siguen todos los jueves a las 6 de la tarde aquí en nuestro programa Puntos de Encuentro del Colegio Cafam por nuestro canal de YouTube. Les recuerdo mi nombre es Liliana Moreno, directora de Bienestar del Colegio Cafam, comunicadora educativa. En la tarde de hoy, pues me complace mucho estar nuevamente con ustedes y a mí me encanta dar esta cifra. Ya somos 5.420 seguidores en nuestro canal de YouTube, 5.420 personas que nos acompañan y que están pendientes de todas nuestras transmisiones que hacemos a diario, además en nuestra vida académica, pero sobre todo esta, la de nuestro programa Puntos de Encuentro, que ya es una cita habitual. Una cita de casa, una cita de familia. Esperamos que todos ya tengan allí su tinto, su bebida favorita y que estén súper cómodos en sus sillones, en su casa para esta conversación tan importante. Nuestro programa en el día de hoy se llama La educación en Colombia, retos y necesidades, pero esencialmente este tema no lo voy a presentar yo hoy. Quiero darle la bienvenida a dos presentadoras maravillosas que vamos a tener en nuestro programa, quienes van a estar dirigiendo esta conversación. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a la doctora Maritza Cristancho. Doctora Maritza me va a permitir leer un poco de su trayectoria profesional para que nuestro público, nuestros 5.420 seguidores, sepan con quién nos encontramos el día de hoy. La doctora Maritza es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en psicología de la Universidad del Norte y especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Adelantó estudios doctorales en desarrollo psicológico y aprendizaje en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante más de 15 años lideró distintos proyectos de innovación educativa y de formación docente con nuestra Caja de Compensación Familiar CAFAM. Qué rico que sea de nuestra familia. Doctora Maritza participó en el proceso de creación de la Fundación Universitaria CAFAN, ocupando la vicerrectoría académica desde el año 2009 y aún nos acompaña allí. Desde allí, pues ha logrado acompañar la construcción y la consolidación de un modelo pedagógico institucional, así como el proceso de creación y autoevaluación con fines de acreditación de los programas de nuestra UNICAFAM, nuestra universidad querida de nuestra Caja de Compensación Familiar. Adicionalmente a eso, nos acompaña Dana Melo. Dana Caterín Melo González, nuestra personera 2021, que después de una contienda electoral bastante fuerte, pues fue la ganadora elegida por toda nuestra comunidad educativa para estar liderando esos procesos de representación de nuestros estudiantes durante este año académico 2021. Entonces, le doy la bienvenida a Maritza y a Dana para que nos saluden en la tarde de hoy y ya luego vamos a presentar a nuestra invitada especial. Muchísimas gracias, Liliana. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes hoy. He aceptado con mucho beneplácito esta invitación a moderar esta conversación con una mujer tan interesante como la doctora Patricia Martínez Barrios, quien ahora pues conoceremos mucho más de su trayectoria y hoja de vida. Encantada de estar aquí y dar un saludo a todos esos seguidores del programa Puntos de Encuentro Cafán. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar en este espacio, de compartir con estas dos grandes invitadas y de disfrutar este espacio de conversación. Bueno, muchas gracias, doctora Maritza, gracias, Dana. Y bueno, sin más preámbulo, la doctora Patricia Martínez Barrios, magíster en Administración Universitaria de la Universidad de Miami, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cartagena, RUDE Colombia, exministra de Educación Superior, exdirectora del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, exsecretaria de Educación a nivel departamental y rectora prestigiosa de prestigiosas universidades a nivel nacional. Hasta la fecha se ha desempeñado como investigadora de la Universidad Simón Bolívar, donde dirige el grupo de educación, ciencias sociales y humanas. Se desempeña como consultora internacional en educación superior, acompañando el mejoramiento continuo de instituciones de educación superior en el Caribe y Latinoamérica en temas de gobierno universitario, organización, gestión, calidad, inclusión e internacionalización. Lo dije bien, doctora Patricia, espero que sí.
Bueno, muchas gracias, doctora Patricia. Bienvenida a este nuestro espacio de puntos de encuentro. Yo le voy a ceder entonces la palabra a la doctora Maritza y a Dana, que nos van a acompañar con la presentación de este programa tan bonito. No se olviden de seguir compartiendo esa invitación de nuestro programa de puntos de encuentro con sus contactos en todas sus redes sociales. Todavía están a tiempo de ingresar a esta bella conversación sobre educación y necesidades educativas en este campo tan maravilloso y que nos llena las venas, ¿cierto? A través de la vocación de este equipo maravilloso de educadores que nos acompañan cada 8 días y que están ahí súper conectados con puntos de encuentro. Doctora Maritza. Muchas gracias, Liliana. Sí, como tú lo dices, para todos los apasionados de la educación, tener la oportunidad de conversar con la doctora Patricia Martínez es un lujo y un privilegio. Seguramente vamos a aprender mucho de ti hoy y vamos a encontrar respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos en este año en el que nos estamos adaptando a estas nuevas circunstancias. El año 2020 sin duda fue un año que fue un punto de inflexión para la educación. Creo que cuestionamos todo, cambiamos todo, cuestionamos los medios, las mediaciones, el papel del profesor, el papel de la tecnología. Y eso sin duda nos dejó a todos muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos sobre qué de todo esto que cambiamos va a permanecer en el futuro, cuáles de estos cambios son del mediano, del corto, del largo plazo y cómo debemos prepararnos para afrontar esas nuevas realidades educativas, no solo desde las instituciones, sino también desde las familias y desde los jóvenes, que seguramente tienen muchísimas dudas hoy en día sobre esas decisiones tan importantes que tienen que tomar a la hora de seleccionar un camino, una ruta de formación. Entonces, doctora Patricia, yo quisiera que conversáramos esta conversación con esa mirada tuya sobre los grandes factores, las grandes ideas que nos permitan contextualizar hoy la realidad educativa en nuestro país. ¿Cuáles son esos grandes retos, esos grandes aspectos que tú consideras que deberíamos considerar en estas reflexiones? Bueno, muy buenas tardes para todos. Los saludo muy especialmente con un fuerte abrazo Caribe desde Cartagena de Indias. Es muy, muy grato de verdad poder compartir este espacio de reflexión y de conversación más bien con ustedes. Quiero saludar muy especialmente al profesor William Hoyos, a la rectora de la institución Jennifer Villarraga, al doctor Fernando Barrero, a Dana, por supuesto, nuestra anfitriona, con la doctora Maritza, también saludar muy especialmente a todas esas más de 5,000 personas, seguidores de este programa desde YouTube, quienes nos acompañan desde sus casas, oficinas, celulares, padres de familia, profesores, estudiantes, amigos de los colegios de CAFAM. Y quiero comenzar esta conversación primero haciéndoles llegar mi reconocimiento sincero por su excelente trabajo y compromiso durante este año. Como lo dijo la doctora Maritza, este ha sido un año bastante especial para todos, de muchísimos aprendizajes. Y ciertamente ese espíritu de resiliencia, de adaptabilidad, de ese compromiso inmenso con la educación de sus hijos, por parte de los padres de familia y de los profesores, pues los pone a ustedes en primera línea de batalla para todos los nuevos retos que tenemos frente a nosotros. Y quiero felicitarlos de verdad porque la forma en que han asumido y vivido este año de transformaciones ha sido inmejorable. Y creo que pues muestra de ello es este espacio. Yo creo que ustedes se crearon, como me decían, este espacio justamente para encontrar alguna vía de comunicación directa con todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa de CAFAM y compartir expectativas, dificultades, inquietudes, iniciativas, en fin. Yo creo que es un espacio que se ha consolidado porque los padres de familia y los miembros de su comunidad lo han encontrado de inmenso valor. Y por supuesto estoy muy feliz de sumarme a esta reflexión. De hecho, ya me suscribí al programa y espero poderlo acompañar en las próximas semanas también como madre, maestra y estudiante que soy y que espero seguir siendo a lo largo de toda la vida. Porque igual que ustedes, pues
mantengo preguntas, preocupaciones, nuevos sueños y propósitos. Y uno de esos ciertamente ha sido a lo largo de toda mi vida los sueños de transformación de vidas a través de la educación. Yo nací maestra, yo creo que desde mis primeros recuerdos de niña, mis juegos eran siempre frente a un tablero, con tiza, con cuadernos, con lápices, lecciones, y ponía a mis hermanos, a mis primos, a todo el mundo de la cuadra en un banquito para la lección. Yo estoy casada hace 39 años con Rafael Pereira, también cartagenero. Soy madre de 3 hijos, Laurina Isabel, Rafael Andrés y Roberto Carlos, 2 yernos, abuela de 3 niñas, Isabela, Camila y Alicia María. Y pues siempre afanada aún en esta nueva etapa de mi vida de que todas las personas, independientemente de su condición física, social, económica, cultural, de su lugar de origen, nacimiento, pues puedan tener las mejores oportunidades de desarrollo y que pongan todo su potencial pues al servicio de la sociedad. La doctora Cristancho me pide pues que comencemos con una breve contextualización, algunas ideas sobre la educación actual en Colombia. Justamente acaba de salir un nuevo libro del doctor Moisés Basserman, ex rector de la Universidad Nacional, sobre la educación en Colombia. Se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, a partir de mi experiencia y de la lectura de Moisés, pues quiero compartir en primer lugar algunas ideas generales. Comencemos por algunas cifras y datos sencillas que nos demuestran, en primer lugar, que en Colombia hemos reconocido desde la Constitución de 1991, que próximamente está cumpliendo 30 años de promulgación, y la Ley 115, que la educación es un derecho. La educación ha sido además un tema de permanente preocupación de la sociedad colombiana, especialmente en los últimos años, y esto pues se demuestra en la manera en que se han impulsado los últimos planes de desarrollo, las agendas mundiales de educación desde los años 90 han puesto la educación en primer lugar. Recordarán los maestros pues que desde principios de los 90 aspirábamos a una educación básica para todos. Después de finales de los 90, con la primera Conferencia Mundial de Educación Superior, pues comenzamos a ponernos ese mega de educación superior para todos, y ahora la agenda Educación 2030 nos está planteando que además de un derecho, la educación tiene que ser un bien público, ¿no? Y alcanzar a todos los hombres y mujeres de este planeta sin distingos. O sea, nosotros tenemos que dar a ese recurso más valioso de la humanidad, como es el talento humano, como son las personas, las máximas posibilidades de desarrollar a plenitud ese potencial. Y el sistema educativo colombiano ha crecido, ciertamente, en cantidad y calidad. Cuando yo comencé mis pininos en la educación pública, por allá a finales de los 80, principios de los 90, y cuando llegué al ICFES en el año 98, o sea, el sistema no llegaba ni a 1 millón de estudiantes, el sistema de educación superior. Hoy superamos los 2.400.000 estudiantes, ¿sí? Hoy en día tenemos más de 10 millones de estudiantes en la educación básica y media. Imagínense esas cifras tan gigantescas. 12.000 entidades educativas oficiales, más de 43.000 sedes de instituciones educativas de básica y media, 131 escuelas normales, más de 350.000 docentes. Y en la educación superior, esos 2.400.000 estudiantes a los que hacía alusión anteriormente nos dan ya un 52% de cobertura, una cobertura muy importante, mientras en la educación básica y media estamos llegando, pues en la educación básica superando el 100% bruto, y en la educación media pues alrededor del 70%, aunque por supuesto tiene muchos aspectos que mejorar. Entonces, son cifras verdaderamente significativas que demuestran como el gran tamaño y complejidad, ¿no?, en cuanto a su administración y gestión, y esa diversidad de actores que tiene el sistema y que requieren pues un
proceso de administración bastante complejo también. Tenemos en el sector público la nación, los entes territoriales, el sector privado, las familias, las organizaciones no gubernamentales, además de que desde la Constitución y la ley se reconoce la diversidad y riqueza cultural y étnica, la autonomía de los proyectos educativos institucionales contextualizados. Eso ha representado un desafío gigantesco para todos los actores en los últimos años. Y ciertamente es importante también mirar esta complejidad y tamaño de nuestro sistema educativo, porque muchas veces nos comparan con Finlandia, nos comparan con otros países. Si toda Finlandia tiene 5 millones de habitantes, o sea, la 10ª parte de Colombia, y si miramos su sistema educativo es minúsculo en número comparado con el sistema educativo colombiano. Lo que significa que detrás de todo este esfuerzo de cobertura, ¿verdad? Y de diversificación, hay muchísimos maestros, miles de padres de familia, cientos de secretarías de educación, decenas de ministros, o sea, mucha gente que ha puesto su empeño para lograr llegar a donde estamos. Las mismas cajas de compensación que ustedes representan, pues han sido un actor fundamental. Entonces, una rápida revisión de indicadores básicos demuestran ciertamente un progreso educativo sin lugar a dudas. En cantidad, pues miremos la tasa de analfabetismo ha bajado a los mínimos. O sea, en los últimos 50 años hemos pasado de 27% a un 5% de analfabetismo, que es casi analfabetismo cero. El nivel promedio de escolaridad ha pasado de 4 en ciudades en los años 60 a 9,7 años en promedio de escolaridad en las ciudades y 6 en el campo. La meta es de 13 años de escolaridad para todos. La atención integral de 0 a 5 años está en 28% y sigue subiendo. La educación básica muestra coberturas brutas, como les decía, que superan el 100%. La educación superior ya está en el 53%, y no solamente eso, sino que gracias a la regionalización de la educación superior, los centros regionales de educación superior, los centros tutoriales de educación a distancia, hay oferta de educación en todos los niveles, hasta la educación superior en todo el territorio nacional y en las zonas más apartadas de la Colombia profunda. Si vemos, por ejemplo, en cuanto a la formación de maestros, yo me acuerdo cuando llegué a la Secretaría de Educación también a principios de los 90, o sea, muchos de los maestros eran normalistas, pocos licenciados, y hoy en día el 46% de los maestros, según las estadísticas, tienen ya el título de posgrado, maestría, doctorado. 40% son licenciados, 7% profesional no licenciado, 6% normalista, y el gasto de inversión en educación ha pasado de 1,8% en 1970 a 4,5% en el año 2020. Por supuesto, hay muchos aspectos a mejorar, aspectos que han acelerado la cuarta revolución industrial y las grandes transformaciones de la economía, la política, la ecología, la sociedad. En fin, estamos en un momento de muchísimos cambios y cambios muy acelerados. Pero el país tiene una hoja de ruta, unos planes de mejoramiento que han sido enriquecidos por una serie de ejercicios de construcción participativa y que esperamos sean agendas que se sigan impulsando en el tiempo, porque a veces pues, uno tiene unos objetivos y esos objetivos uno no los debe perder de vista, aunque los cómo cambien en el camino y uno tenga que devolverse y volverse a enganchar, pero son como dicen los estudiosos de la planeación, unos grandes megas que lo van llevando a uno a unos logros más significativos. Contamos con un plan decenal al 2026, una propuesta de hacer de Colombia la nación más educada al 2025. Ya decía pues Simón Bolívar que las naciones marchan al ritmo que marcha su educación, así que creo que nosotros tenemos que seguir poniéndole como paso firme a este proceso. Acaba de ser expedido el año pasado un documento muy importante que también recomiendo, de la Misión Internacional de Sabios al 2019, que hace toda una revisión del momento en el que estamos y los retos, y plantea también unas nuevas propuestas para nuestro desarrollo en los próximos años, y todos ellos apuntando a impulsar
la inclusión educativa, el mejoramiento en la cobertura, especialmente en la infancia y la secundaria, pero sobre todo en equidad, en cierre de brechas para ampliar esas oportunidades educativas que sigue siendo muy desigual. Cuando uno mira como todos estos números gruesos se ve maravilloso, pero cuando uno va a ver las diferencias entre regiones, encontramos regiones donde sigue habiendo como mucha concentración de esa riqueza de las posibilidades de la educación, y hay otras regiones que todavía requieren mayor desarrollo. Igual en calidad, si vemos el promedio nacional, por ejemplo, en las pruebas Saber, está en 43% los jóvenes que alcanzan los niveles alto, superior y muy superior. Entre ellos, por supuesto, están los egresados de los colegios CAFAM. Pero si lo vemos, por ejemplo, en mi departamento Bolívar, resulta que escasamente el 9% de los estudiantes alcanzan ese nivel de logro. Entonces se podrán imaginar, son mucho menos los estudiantes que van a poder desde el departamento de Bolívar continuar su educación superior en universidades de excelencia. También tenemos que seguir preparando y mejorando la formación del maestro y su reconocimiento social, y también tenemos que seguir trabajando mucho en la permanencia del tránsito efectivo de la educación media a la educación superior, que hoy está en un 39%. Y sabemos pues que la educación superior sigue siendo uno de los principales impulsores de la equidad y de la movilidad en cualquier sociedad moderna. Vivimos momentos de muchísimos cambios. La educación, sabemos, no puede seguir siendo la misma. Nuestro sistema educativo no iba a la misma velocidad del mundo. Es importante seguir involucrando la tecnología en la educación, y pues sumado a todos esos importantes pilares que veníamos trabajando la educación desde el siglo XX, aprender a ser, aprender a aprender, aprender a emprender y hacer, aprender a convivir. El gran aprendizaje del siglo XXI que tenemos que apropiarnos desde la educación colombiana es el aprender a vivir en la incertidumbre y aprender a transformarse, que es la nueva invitación de UNESCO en un nuevo proceso de construcción participativa que está en curso para definir entonces esos nuevos lineamientos al año 2050, eje de la nueva visión que debe acompañar la educación. Si les parece, pues dejo hasta aquí esta contextualización general. Doctora Maritza, le doy la palabra. Excelente, excelente contexto, doctora Patricia. Creo que has recorrido tú todos esos niveles de nuestro sistema, en los cuales mientras tú ibas hablando yo recordaba el papel de CAFAN en cada uno de ellos. Por ejemplo, el papel de CAFAN en la alfabetización, en ese logro que tú hablas de alfabetización. CAFAN con sus programas de alfabetización logró llegar a más de 1 millón de colombianos para dar esa oportunidad que es un derecho fundamental, como tú lo dices, de iniciar una escolaridad. La misma contribución. Cartagena fue uno de los sitios más beneficiados por esa alfabetización de CAFAN. Claro que sí, yo iba recordando todo el aporte de la caja en esos niveles, en la educación básica, media. Claro, cuando empieza incluso el proyecto universitario ya veíamos que había una gran cobertura de la educación básica y media, y por eso de ahí la pregunta de dónde las cajas pueden aportar hoy más, que seguramente es aquí en la educación superior, donde sigue abriendo unas brechas importantes, donde sigue habiendo unos desafíos muy importantes, unos desafíos que tienen que ver mucho con ese quinto pilar que tú nos mencionas de la UNESCO, y es la gestión de la incertidumbre. Creo que esa es la siguiente pregunta que quisiéramos plantearte frente a un mundo tan cambiante, tan veloz, donde las profesiones cambian, incluso desaparecen. Sabemos de muchos estudios que nos dicen que hay profesiones que en 5 o 10 años ya no van a existir porque pues, todos los temas de inteligencia artificial van a permitir que eso se haga de otra manera. Entonces, ¿cuál sería el papel de esa educación superior, o cómo debe la educación superior afrontar esa incertidumbre? O sea, ¿cómo prepararnos hoy nosotros para formar a nuestros estudiantes en carreras que hoy no existen, en trabajos que hoy no existen, que no sabemos su nombre? Es que nosotros lo vemos continuamente, no porque seamos muy mayores, pero seguramente hace mucho tiempo no había cargos que hoy son comunes en una organización. Hace 15 años a uno le decían que un community manager, y uno decía, eso no existía. O sea, cada año vamos viendo nuevos cargos que llegan a la organización,
y seguramente nuestros estudiantes tendrán que adaptarse a esos nuevos desempeños laborales, pero ¿cómo desde la educación los preparamos para eso? Los preparamos para seguir aprendiendo en el futuro, para reinventarse, para todo lo que nos enseñó el año pasado. ¿Cómo ves tú esa formación que incluso desde los colegios debemos hacer para esas nuevas realidades? Muy bien, bueno. Efectivamente, como tú decías, todos estos cambios acelerados nos han obligado a los educadores, comenzando con los padres de familia, a revisar cómo debe ser esa educación. Y ciertamente reconocer, en primer lugar, que ha habido muchos cambios, ha habido muchos cambios. Entonces la pregunta es, ¿debemos movernos 100% a adoptar todos esos cambios? Y la educación tiene que cambiar en un 100%, o dadas esas nuevas realidades, hay algo de la educación que permanece, o digamos de lo fundamental de la educación. Entonces, mi respuesta es que sí, hay que hacer muchos cambios en la educación. La educación no puede ser la misma, ¿no?, en el momento actual y hacia el futuro, pero al mismo tiempo sí debe ser la misma en muchos aspectos, y sobre todo en aspectos fundamentales para preparar en lo sustantivo a nuestros jóvenes desde la primera infancia hasta la educación superior. Y cada nivel va a exigir el desarrollo de nuevas competencias, pero vayámonos a lo que es la educación básica y hasta el pregrado, porque yo considero que los 4 o 5 años del pregrado sigue siendo un periodo donde se termina de formar a la persona. O sea, piensen los educadores, los padres de familia en la etapa evolutiva, de los 16 a los 20 años, el joven termina de madurar su personalidad en muchos aspectos. Tan es así que las instituciones de educación superior en los primeros años han asumido la convocatoria de reuniones de padres de familia para garantizar una mejor transición entre la secundaria y la educación superior. En el modelo anglosajón que ha sido adoptado por los países asiáticos, ¿sí?, todos los estudiantes tienen un consejero que los recibe en la universidad y los acompaña, y esa modelación y acompañamiento en la maduración del carácter de los muchachos es aspecto fundamental de la educación general que todos los jóvenes, independientemente de la carrera que vayan a cursar, deben desarrollar en las universidades internacionales. Entonces, yo creo que la educación tiene que seguir valorando lo sustantivo de ella misma, es decir, tiene que seguir apuntando, en primer lugar, a formar personas en el sentido humano más profundo, es decir, aquellas personas que a través del proceso educativo son capaces de sacar de sí eso que están llamados a hacer, o sea, sacar la mejor versión de cada una de las personas que llegan a nuestras instituciones, concibiendo la persona humana como centro. O sea, nosotros no podemos meternos en toda la tecnología olvidándonos de la persona humana. Tan es así que de las nuevas competencias fundamentales que se están proclamando para la educación del siglo XXI están las competencias socioemocionales, versus la robotización y la tecnificación excesiva. Están hablando de valores como la sociabilidad, la empatía, la resiliencia, la confianza, la responsabilidad, la persistencia, el autocontrol, el control emocional, el optimismo, la curiosidad. Y el papel de los padres me parece que es insustituible. Y ahora en la pandemia eso sí que ha sido uno de los valores más importantes que creo que hemos logrado rescatar. O sea, los padres siguen y seguirán siendo los primeros educadores de sus hijos desde la primera infancia, y sobre todo para la formación en valores y en ciudadanía. También hay que seguir manteniendo un valor fundamental en la educación, y es el del maestro. Tenemos que reconocer la relevancia de los maestros, buenos maestros, competentes maestros,
que ayuden a disparar esa chispa de genio que tiene cada una de las personas y que les ayuden a descubrir esos inmensos talentos que cada persona tiene dentro de sí. Y por supuesto, la educación, reconociendo que el centro de la educación en sí misma son esos seres humanos integrales, esas personas que tenemos que acompañar y trabajar y apoyar su desarrollo. Tenemos que asumir nuevos énfasis para todas esas nuevas competencias o habilidades que requiere el siglo XXI. Ha habido muchos cambios, ha habido cambios en cuanto a masificación de la educación. Hemos pasado de un sistema de educación que privilegiaba a personas competentes o ciertas élites intelectuales, de un acceso restringido a una educación de masas, como les decía hace un rato. Hoy ya en Colombia se reconoce como un derecho y vamos hacia el reconocimiento de la educación como un bien público. Ha habido una diversificación tremenda de la educación. Cada institución en nuestro país tiene un proyecto educativo institucional, o sea, y seguimos impulsando un modelo de educación inclusiva. Tenemos un mundo globalizado, tenemos que formar para una ciudadanía global, todo este fenómeno de la internacionalización y reconocernos porque estamos en esa aldea global nos obliga entonces a relevar la importancia de idiomas, de culturas. Ojalá todos nuestros estudiantes puedan tener una experiencia internacional. Los jóvenes en Europa están saliendo con 2 y 3 idiomas de bachillerato, ¿no? Se toman un año para hacer intercambios. O sea, tenemos como que romper las barreras de las aulas, de las escuelas, hacer muchos convenios, tratar de que nuestros estudiantes pues realmente puedan enriquecerse al máximo con pues estas posibilidades que nos da ese mundo global. Y por supuesto el gran cambio de la transformación digital, la masificación y el acceso a las nuevas tecnologías nos da una nueva velocidad para conectarnos, nos introduce procesos de automatización y claro, los muchachos son los primeros beneficiados de eso. Hay muchos procesos que son automatizados, entonces el estudiante no puede estar en la clase recibiendo un profesor automatizado, aburrido, que no le genera inquietud ni les dispara esa chispa de genio, ¿no? Esas tecnologías 4.0, pues la inteligencia artificial, ¿cuántas predicciones podemos tener ahora con todo esto del desarrollo de la neurociencia y podemos anticipar tantos eventuales fracasos de algunos estudiantes simplemente siendo un poco más estudiosos, apoyándonos en inteligencia artificial para diagnosticar, para acompañar procesos, para que nos disparen alarmas sobre la situación de cualquier estudiante, de lo que está aprendiendo, no está aprendiendo. Todo el tema del Big Data y bueno, y hasta muchos robots. Estamos viendo ya robots en las aulas, estamos viendo que sí, en muchos aspectos es posible que nos reemplacen a los maestros. Por eso también tenemos que pensar en ese nuevo maestro del siglo XXI, para que no sea una temporada de despidos, sino más bien unos cambios y adaptaciones y evoluciones a esos nuevos entornos laborales. Y claro, todo esto requiere una altísima complejidad intelectual. Se habla pues de la importancia de formar competencias en análisis de datos, en pensamiento crítico, en innovación y creatividad, que es mucho el énfasis también de los colegios de CAFAM, la autonomía, la responsabilidad, la flexibilidad, la interdisciplinariedad. Entonces, cuando pensamos en el mundo cambiante del futuro, uno dice, o yo educo para lo específico, no, o sea, yo voy a formar un profesional en manejo de entornos web. No, o sea, ese es un profesional que posiblemente se me va a quedar corto si yo nada más lo formo en lo específico. Ese profesional tiene que tener debajo de esa competencia específica, llámese ingeniería mecatrónica, llámese enfermería, llámese, qué sé yo, ingeniero de sistemas, un sustrato de competencias básicas, una cultura general
un conocimiento de las ciencias sociales, de las ciencias básicas, de las matemáticas, de la biología, de la química, de la física, ¿sí? de la literatura, de la filosofía, de la geografía, o sea, unos conocimientos que le garanticen además unas habilidades y unas competencias de pensamiento crítico y un entrenamiento. Tenemos que desarrollar un entrenamiento de las mentes de todos nuestros estudiantes para que realmente sean ellos mismos de manera autónoma, personas libres que sean capaces de tomar todas las decisiones que tengan que tomar en su vida de aquí en adelante. Porque la vida es un camino de toma de decisiones y hay que ser muy criteriosos. No podemos esperar entonces que sean los otros los que nos digan a nosotros qué es lo que tenemos que pensar y en qué es lo que tenemos que formarnos o no formar. No, nosotros vamos a tener que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida porque lo que, como tú decías, Maritza, se aprende para desempeñar un oficio en particular, en poco tiempo eso va a quedar desactualizado. Y entonces esa educación general, esa formación, esa estructura básica de pensamiento crítico, de capacidad de análisis, la reflexión, la toma de decisiones, la que va a ser realmente ese arma poderosa para enfrentar la incertidumbre. Sí, Patricia, yo creo que tú tocas temas pues fundamentales en esta reflexión nuestra como educadores de qué es lo que debe permanecer en el fondo de los procesos educativos, porque desde luego la competencia específica y técnica, incluso las empresas están dispuestas a formarlas en las personas. O sea, la persona dice, mire, muchos empresarios, hemos visto estudios que el empresario dice, mire, lo técnico yo se lo enseño aquí, pero mándeme un ser humano integral, completo, con unas competencias y unas habilidades socioemocionales que yo ya aquí en la empresa no le voy a desarrollar. O sea, si usted no llegó a lo que tú decías, capaz de trabajar en equipo, responsable, resiliente, innovador, con pensamiento crítico, eso la empresa ya no está dispuesta a dárselo. Seguramente una formación más técnica y específica, de pronto sí, un entrenamiento en lo técnico y específico, sí, yo creo que eso nos obliga a pensar el énfasis de nuestros planes de estudio. A veces le dedicamos muchas horas a unos conocimientos específicos que tristemente van a estar desactualizados en 5 o 10 años. Pero ese modelo del que tú hablas, que es un modelo emocionante, ese modelo repotenciado, donde tengamos en cuenta todas esas dimensiones de la formación del ser humano, yo creo que es imperioso, porque también si no lo hacemos así, corremos un riesgo enorme que lo vemos en el país y es la deserción. O sea, que nuestros estudiantes se desencantan de los procesos educativos, que se preguntan por el sentido de continuar allí. O sea, ¿vale la pena hoy empezar una carrera de 5 o 6 años, a ver si después me puedo graduar, si al final voy a poder terminar la tesis famosa aquella con la que nos atormentaron a todos los de mi generación? Hoy un muchacho, y ahora le daremos la palabra a Ana para que nos lo verifique, yo pienso que hoy un joven no está dispuesto como a ese camino tan largo de materias sin sentido, de profesores eminentemente expositivos, y abandonan los procesos, ¿no? Entonces, si bien hemos progresado mucho en la tasa de cobertura en la educación superior, también sí es una deuda pendiente trabajarle a la tasa de retención. Para uno como parte de este sistema es muy doloroso ver que de 100 estudiantes que entran a la educación superior se están graduando 45, 50. En nuestra misma institución lo vemos. Yo tengo el enorme privilegio de recibir a los estudiantes de primer ingreso, de darles la bienvenida a la institución, y siempre le digo, mire, mi compromiso es que estos 100 muchachos que están aquí sentados, a los 100 les pueda yo entregar su diploma en 3, 4, 5 años. Pero lo cierto es que a pesar de los enormes esfuerzos que hacemos las universidades por mejorar nuestros modelos, incluso por invertir mucho en los temas tecnológicos, físicos, se siguen yendo los estudiantes. Muchos por causas económicas, sin duda es cierto, pero a veces detrás de la causa económica hay también un no encontrarle sentido a la experiencia de la formación de educación superior, no encontrar allí lo que esperan, en seguir encontrándose con modelos rigurosos, poco flexibles, pensados para el pasado y no para el futuro, que no reconocen las diferencias ni los intereses individuales. Entonces, esa es una gran asignatura que tenemos pendiente, doctora Patricia. ¿Cómo lo ves tú? Y después le daremos la palabra a Ana para que nos cuente también
de cómo ve un joven hoy esa aventura de esa larga formación profesional. Bueno, yo estoy totalmente consciente de esos desafíos tremendos que tenemos, y es que lo que muestran las investigaciones más recientes es que está cambiando mucho las tendencias de consumo educativo. Efectivamente, las nuevas generaciones afirman que quieren una educación más corta, una educación más flexible y hecha a la medida. ¿Por qué? Por un lado, tenemos recursos educativos abiertos ahora en este año de pandemia. ¿Quién no ha echado manos a los miles de lugares y cursos gratuitos de Open English, NextView, Coursera, TEDx? O sea, nos hemos aprendido a meter en cuanta red y hemos descubierto cosas maravillosas. Entonces, claro, el papel del maestro tiene que cambiar. El maestro tiene que reconocer que, y todos los educadores, las instituciones, el mismo Ministerio de Educación, o sea, que esos currículos estáticos para todos igual, o sea, eso no vale. Debe mantenerse una base de formación estructurante, que es esa base que debe contribuir a una formación sociohumanística sólida y en unas competencias básicas generales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, qué maravilla que de acuerdo con el propio proyecto de vida, el estudiante pueda ir sumando y armando como su propio menú. O sea, en este momento hay demasiados contenidos en las redes, hay que convertirse los maestros como en unos curadores de contenidos, en un facilitador. O sea, reconocemos que ahí hay toda esa cantidad de materiales. Bueno, cómo los padres y los maestros comenzamos a facilitar esa valoración de esos contenidos. Nuestros estudiantes, en ese pensamiento crítico que les tenemos que formar, tienen que reconocer que hay unos que son basura y hay otros que realmente tienen detrás toda la rigurosidad de un conocimiento válido, ¿no? Hay contenidos que son útiles, hay contenidos que no son útiles, hay contenidos que te ayudan a crecer y hay otros que no te ayudan a crecer, ¿no? Los estudiantes van a pasar mucho más tiempo interactuando con simuladores, porque hay simulaciones de muchos procesos. La próxima generación o esta generación quiere una experiencia cada vez más personalizada y es lo que va a hacer la educación más atractiva. Entonces, ciertamente tenemos que acompañar a los estudiantes con una serie de herramientas que permitan que los profesores pues, puedan acompañar a estos estudiantes en esa formación cada vez más personalizada, que puedan desarrollar mayormente su creatividad, la innovación. El trabajo de los estudiantes ya no podrá ser expresado solamente, pues, como tú decías, en esas tesis, ¿no? De pronto es un proyecto de innovación. Las mismas evaluaciones tienen que ser mucho más flexibles, los portafolios, la solución de ciertos problemas, unos proyectos específicos. En fin, hay que mirar como distintas alternativas. Pero como te decía, para aprovecharse de ese mundo riquísimo de información, de posibilidades, de simuladores, de dispositivos, etcétera, el estudiante tiene, y el sistema educativo, el proyecto educativo tiene que garantizarle unas bases sólidas de formación general integral. Te decía, dominios del lenguaje, las ciencias básicas, las sociales, que enseñen a pensar y que formen el criterio para saber escoger lo que conviene de lo que no conviene, de lo real de lo ficticio, lo que es basura de lo que es realmente útil. Y alguien me decía que hay que estar alerta. Nuestros estudiantes tienen que reconocer que
la mente es la puerta a través del cual pasa todo. Si tú le metes a la mente basura, te va a producir solo basura. Y no te creas que las personas que uno ve súper exitosas, los súper cantantes, los súper genios de la tecnología, un Bill Gates, un Steve Jobs, la misma señora esta Trujillo, que ahora nos dio ese orgullo, la ingeniera que desarrolló ese robot en la NASA. Son personas que simplemente cogieron cursitos cortos de cómo hacer tal cosa. No. Miremos cómo ellos lograron y qué es lo que ellos hacen en su cotidianidad, día a día, ¿no? Todos leen por lo menos media hora diaria de buenos libros, unas lecturas formadoras. Eso es lo que ellos absorben en su mente. No están llenándose de Instagram, de YouTube, de no sé qué, No, ellos están realmente cultivando su mente y siguen cultivando su mente. Hay que leer y hay que leer buenas lecturas. Si uno quiere ser exitoso, tiene que ver lo que decía García Márquez, son 90% de expiración o transpiración y 10% de talento. Hay que tener disciplina, hay que formar la mente, hay que formar el criterio, hay que aprender a pensar y hay que trabajar, hay que estudiar, y todos los días hay que ponerse en función de tu desarrollo intelectual como de tu desarrollo afectivo y tu desarrollo volitivo. ¿Sí? Eso, porque sean programas cortos, no significa que no vas a llegar más lejos, pero sí tienes que escoger, como te digo, en un menú tú vas metiendo y vas armando tu mejor versión de ti misma, poniendo esos conocimientos y esas experiencias más significativas en función de tu objetivo general. Ahora bien, hay una diferencia, pienso yo, entre lo que es el trabajo para el desarrollo de la vocación y lo que es el trabajo para generar un ingreso de sobrevivencia. O sea, mientras uno está de estudiante especialmente, ¿sí? En ese proceso de crecimiento, pues uno sí tiene que echar mano de sus habilidades, de sus hobbies, para uno también generar unos ingresos. Yo me acuerdo, o sea, yo desde temprana edad me tocó estudiar y trabajar. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me había enseñado a hacer muñecas de trapo. Entonces hubo una época en que yo vendía mis muñecas de trapo y unos móviles que yo hacía para generar unos recursos para poder ir a estudiar a los Estados Unidos, que yo quería estudiar en los Estados Unidos. Cuando llegué a los Estados Unidos, pues fui anfitriona en restaurantes, ¿no? Desarrollé una serie de habilidades porque era conversadora y tal, entonces, me desenvolví de anfitriona, pero entonces también sabía español, entonces fui asistente de unos cursos de español. Entonces uno sí tiene que ir desarrollando a lo largo de su vida, independientemente de la edad, o sea, una serie de habilidades para generar ingresos, ¿no? Después inclusive era asistente de un profesor ciego, entonces antes había los cassettes, entonces no había pues estos traductores que hay ahora de Google y tal, con voces. Entonces el profesor ciego me daba las instrucciones para que yo le sacara los libros de la biblioteca y se los grabara. Entonces yo le leía los libros y le llevaba los cassettes y por eso yo ganaba una platica, ¿no? Después inclusive cogí unos cursos de emprendimiento y tenía una empresa de quesos y patés. Mi mamá me había enseñado a hacer algunas cositas en la cocina. Entonces son cosas, ¿sí? ¿Perdón? Ah, ok, perdón. Entonces, eso simplemente para cerrar el tema es esa disyuntiva, ese dilema entre trabajo, estudios, si aprendo para lo específico o para lo general. Creo que lo general tiene que ser el sustrato y lo específico, pues uno lo va construyendo a lo largo de su vida, algunas veces como te decía, para generar unos ingresos puntuales en ciertos momentos, pero siempre aspirando pues a lograr esa visión general. Claro que sí, Dana. Yo creo que la doctora Patricia hace unas reflexiones muy interesantes y unos consejos muy valiosos para esas inquietudes que ustedes tienen hoy. ¿Quieres? Cuéntanos cómo las interpretas tú.
Bueno, yo creo que muchos de los puntos que ustedes dos han tocado son muy importantes y yo concuerdo con ustedes en que la educación hoy en día en nuestro país tiene muchos desafíos y retos de más allá de enseñarnos ese aspecto académico que es muy importante, que claramente nunca hay que dejarlo de lado, también es muy importante esa formación integral, saber ser persona, saber cómo actuar en ciertas situaciones que la academia no te enseña. Y lo que tú mencionabas, esas habilidades y capacidades que se pueden adquirir en este proceso son claramente útiles en un futuro. Entonces, estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes mencionan, que nosotros como estudiantes ahorita en estos tiempos, en estas épocas, nos es muy útil. Para continuar con esta conversación tan agradable, tenemos algunos comentarios del chat. María José López Celedón nos dice, muy buenas tardes, excelente la temática de hoy, gracias por la invitación, Colegio Bellavista. Claudia Calderón también nos saluda, nos dice buenas tardes, qué bueno volver a compartir estos espacios pedagógicos tan interesantes. Muchas gracias, Claudia. Bella Cortés nos dice, una excelente tarde. Gracias por este escenario de aprendizaje. En nombre del Colegio Bellavista, extendemos un cálido abrazo, un bello saludo para ti también. Y por último, Tulia Martínez nos dice, admiro mucho a la doctora Patricia Martínez. Muchas gracias, Dana, por transmitirnos allí los comentarios de las personas que nos siguen en este momento. Pues, doctora Patricia, se nos ha pasado esta hora volando. Realmente ha sido un gusto escucharla, porque creo que nos habla usted de esas inquietudes que todos tenemos, no solo como educadores, sino también como padres, como personas que estamos al frente del liderazgo y el desarrollo de muchas personas, de cuál es la mejor ruta a seguir, de qué aconsejar, de tantas posibilidades que tienen hoy nuestros jóvenes de irse por certificaciones cortas o más largas, o virtual o presencial, o la mezcla de todos. Yo creo que ha sido muy interesante escucharla en todas sus reflexiones muy sabias, por cierto. Yo quisiera plantearle un último tema, y es alrededor de lo que vivimos en la pandemia. Se implementaron muchos cambios que eran necesarios para que el sistema no parara, y de hecho la educación fue uno de los temas que en general no paró. Sabemos que en ciertos sectores rurales y hubo más dificultad, pero en nuestro sector, digamos que nosotros no sentimos que nuestros procesos hubieran parado. La rectora del colegio nos lo contaba hace poco. A la semana de la cuarentena obligatoria, el colegio ya estaba funcionando. Igual nos pasó en Unicafán. A la semana del 16 de marzo, a la siguiente semana ya estábamos dando nuestras clases sincrónicas en todos los nombres creativos que le pusimos al modelo de educación remota, de asistida por tecnología, pero no paramos. ¿Qué de todo eso que cambiamos el año pasado, que innovamos aceleradamente, porque seguramente todos coincidimos que fue un acelerador de cambio, todo lo que vimos el año pasado, qué piensas tú que se va a mantener? O sea, ¿qué llegó para quedarse? ¿Cuál sería tu idea? ¿Qué llegó para quedarse para el futuro, luego de esta experiencia que como humanidad hemos vivido? Bueno, ¿qué quedó para, qué va a ¿Qué llegó para permanecer? quedarse? ¿Qué llegó para quedarse? Bueno, llegó para quedarse los papás. Yo pienso que, y eso lo corroborarán los niños y las niñas, los jóvenes, pero qué maravilla que los papás estuvieran en casa, con todos los rollos y todos los líos y la complejidad de que no teníamos como el mismo nivel que nuestros hijos y nuestros nietos de manejo de las tecnologías, pero el recuperar el valor central de los padres de familia en la formación de los hijos, mira, ojalá ese aprendizaje quede y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance pues para que eso siga adelante. Y de hecho, si uno mira la ley 115 del año 94, pues reconoce a los padres de familia en la Junta y como parte de la formación de los hijos. Hay que también continuar con la formación de los maestros. Yo creo que gran parte del éxito que tuvo CAFAM como otras instituciones
a nivel nacional que pudieron dar esa respuesta rápida una vez se anunció la pandemia, fue la preparación de los maestros. O sea, el tener un programa de formación permanente de los maestros y un programa que anticipe los retos, los desafíos de los próximos años. O sea, ya veníamos formando a nuestros maestros en estas nuevas plataformas informáticas, ya teníamos ciertos dispositivos de trabajo alrededor de estos software de apoyo al aula, etcétera. Y la tecnología lo aceleró, entonces la transformación de los maestros y el mejoramiento de la formación de los maestros creo que es algo que fue un aprendizaje valiosísimo y que tiene que seguir siendo el centro de las preocupaciones. De hecho, cuando yo releía la propuesta de la misión de sabios el año pasado, pues hablaban de una nueva estrategia de crear un instituto superior de investigación en educación y alta formación de maestros, que sea como una institución guía, ¿sí? Es decir, eso que hizo CAFAM en chiquito, que lo podamos hacer en grande para todo el sistema. Y también tener a nivel regional como unos centros de innovación. Yo creo que el tema de la innovación y la creatividad, las nuevas pedagogías, estos nuevos modelos de trabajo colaborativo, que también fue muy importante que aprendimos en la pandemia, sí, es aprender a trabajar juntos. Lo que no sabíamos, otra institución me ayudaba a complementarlo. Entonces, estos continuar, yo creo que un mundo de interacciones, de redes que va a permanecer. Se evidenciaron muchísimas debilidades estructurales que ya de hecho tenía nuestro sistema educativo. El último documento COMPES de febrero pasado da un informe muy descarnado sobre el tema de cómo se han profundizado las brechas, ¿no? Y ha habido un rezago, especialmente en ciertas regiones que no han sido tan privilegiadas como de pronto los colegios de Bogotá o de otras regiones. Y por otro lado, me parece que es muy importante que sigamos reconociendo esa capacidad de innovar de nuestros maestros, porque mal que bien, o sea, siempre como que les exigíamos más y más, pero o sea, el compromiso de nuestros maestros también dispuestos a innovar y a cambiar su didáctica, yo creo que eso tenemos que como revelarlo, exaltarlo mucho más, porque así como en esa primera etapa de la pandemia, los médicos y hasta hoy pues siguen siendo los héroes de todo esto, o sea, los maestros y los padres son los nuevos héroes también, o sea, realmente se crecieron, para mí se crecieron. Entonces, padres, maestros, ese binomio casa-colegio indisoluble es fundamental. Y bueno, por otro lado, el tema de la internacionalización, que es parte pues, de esos nuevos modelos colaborativos, yo creo que llegó para quedarse. Es un sistema educativo articulado a ciencia y tecnología, donde haya muchas convergencias de las distintas ciencias y la tecnología. O sea, estamos hablando de la neuro, la nano, la bio. O sea, realmente esto es un mundo complejo y totalmente volcado a la solución de problemas. O sea, ahora no es la educación para yo hacerme globos, para mirar lejos, no, es una solución, es una educación para una mejor vida, para construir mejores futuros posibles. Entonces, creo que llegaron nuevas utopías y yo creo que sobre eso tendremos que seguir construyendo. Que seguir construyendo, sí señora, así es. Dana, ¿tú quieres plantearnos una pregunta que hay en el chat, por favor? Claro que sí, tenemos una pregunta de nuestra rectora Jennifer Villarraga y es la siguiente. Las pruebas PISA son un referente de medición de la educación a nivel mundial. ¿Qué le falta a Colombia para destacarse en estas pruebas? ¿Es una prioridad para nuestra educación? Gracias, Jennifer. Sí, o sea, yo sí pienso que de todas maneras hay que seguir trabajando, yo creo, en las pruebas estandarizadas. Imagínate, como exdirectora del ICFES, estuve muy cerca del nuevo modelo 2000 de las pruebas saber.
Y bueno, tenemos otros dispositivos, los índices sintéticos y otros indicadores que también nos muestran. Es muy importante evaluar. Es muy importante evaluar para saber dónde estamos. Y más aún ahora que estamos en un mundo cada vez más globalizado, pues necesitamos compararnos, referenciarnos con otros para nosotros también trabajar por cerrar esas brechas entre nuestros niveles de logro y los niveles de logro de los otros países. De los otros países porque competimos entre regiones. Y los seres humanos somos una misma especie. O sea, tenemos unas capacidades y unas competencias básicas que tenemos que desarrollar de manera fundamental para todos por igual. Entonces, creo que las pruebas saber siguen siendo un buen indicador. ¿Y cómo hacemos para que nos vaya mejor, doctora Patricia? En esas pruebas. Bueno, seguir trabajando en el desarrollo de esas competencias a nivel escolar. Algo muy importante es reconocer la educabilidad del ser humano. O sea, todos los seres humanos somos capaces de aprender independientemente de nuestras condiciones básicas, como les decía desde el inicio, de nacimiento, de condición socioeconómica, de raza, etcétera. O sea, antes, me acuerdo en el siglo XVIII, decían, no, los de la costa eran menos inteligentes porque eran de tierra caliente, y los de la montaña allá en las Cundinamarca y todo podían aprender mejor porque eran de tierra fría, ¿no? O sea, si tú naciste con problemas físicos, con problemas cerebrales, hoy en día el desarrollo de la neurociencia demuestra que, o sea, con los estímulos adecuados, tú puedes lograr maravillas. Entonces, hay que reconocer la educabilidad del ser humano y exigir al máximo con las condiciones particulares de cada persona, ¿sí? Para que logre el desarrollo de ese potencial pleno. Y yo creo que tenemos que ser más exigentes, los padres tenemos que creer mucho más. Me acuerdo que cuando nos entregaron hace unos 5 años los resultados de las pruebas PISA por parte del director de educación de la OECD, nos decía, ¿cuál es la diferencia que estamos observando entre los países de mayor logro y los de menos logro? Uno, que en Colombia, por ejemplo, si el niño le fue mal, fue culpa del profesor, fue culpa del currículum, del colegio, del colegio, ¿sí me entienden? Y no culpa de la exigencia y la autoexigencia y la responsabilidad del mismo estudiante, ¿no? Y los padres de familia también, el compromiso de los padres de familia en los países de mayor desarrollo en el logro de una mayor disciplina de sus hijos, una mayor exigencia. La exigencia lleva a la excelencia. Eso está comprobado aquí y en Cafarnaum. Entonces, tenemos que asumirlo. O sea, reconocer, somos capaces, en la medida en que nos exijamos, en la medida, como le decía García Márquez, seamos más disciplinados, nos esforcemos más por lograr nuestras metas, nuestros objetivos, todos podemos aprender lo que hay que aprender cuando hay que aprender. Y eso requiere empoderamiento y asunción de esa responsabilidad. Uno no aprende para los otros, uno no aprende para la prueba, uno aprende para uno, para ser mejor persona yo. Y esa exigencia tiene que ser permanente a lo largo de la vida. Yo decía a mis estudiantes también, uno no va a la universidad a calentar silla, a que como que los contenidos, los profesores y todo pase por mí y yo no paso por la universidad. No, yo tengo que hacer que la universidad pase por mí, exprimir a mis profesores, aprovechar los talleres, la biblioteca, los libros, ¿no? Es el máximo. O sea, ser personera, aprovechar todos los espacios. Claro que sí. Ser miembro del equipo de voleibol, del equipo de fútbol. Sí, o sea, eso es vida, eso es desarrollo, eso es compromiso. Entonces, cuando las personas dan un poco más de sí, como seguro que Dana va a llegar muy lejos, pues la gente llega lejos. Dana, ¿algún último comentario que quieras hacer tú? ¿Alguna última observación o comentario aquí a la doctora Patricia antes de que cerremos nuestro espacio? Claro que sí, muchas gracias por esas apreciaciones y muy de acuerdo con lo que dices, la exigencia nos lleva a la excelencia. Y bueno, para terminar, tenemos otra pregunta del chat y es,
¿Considera usted que pudo haber cambiado la perspectiva de las familias al respecto de la escuela y los educadores con la pandemia, teniendo como referente el distanciamiento afectivo que se había presentado entre las dos instituciones, familia y escuela? Bueno, yo, por lo que yo he podido explorar a nivel nacional y en otros casos a nivel internacional, yo creo que a pesar de la distancia física, se ha podido acercar mucho más la familia con el colegio gracias a las nuevas tecnologías y a esa presencia mucho más continua. Porque si antes los padres de familia tenían una reunión cada 3 o 4 meses, ahora los padres de familia casi que diario están recibiendo algún mensaje de la institución educativa y están teniendo reuniones y están teniendo orientaciones y tutorías y chats con los profesores. Yo veo que muchas mamás han organizado grupos de chats y tal. Entonces, yo sí quisiera pensar que por el contrario se han consolidado mucho más las relaciones. Y la valoración mutua del trabajo de cada uno, ¿no? Creo que Así todos los que somos padres aquí aprendimos a valorar el trabajo de los profesores. A la tercera semana de la pandemia, yo creo que todos pensamos que los profesores hay que pagarles el doble de lo que se les paga hoy. Yo lo he vivido, yo tengo un hijo grande que ya es muy autónomo, pero también tengo uno pequeño del que tuve que hacer homeschooling todo este año y de verdad que valorar enormemente la labor del profesor y también el profesor de las familias, porque es ese dúo que realmente logra esa sinergia de una formación que comparta unos valores, que comparta una misma mirada sobre ese desarrollo del ser humano. Pues, doctora Patricia, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharla, ha sido muy enriquecedor para todos nosotros hoy tenerla aquí. Nos llevamos grandes reflexiones, he apuntado por aquí algunas frases que me llevaré para la orientación de todos estos modelos y procesos educativos que CAFAN adelanta pues, en todos sus niveles y en los cuales siempre hay el compromiso de calidad, de pertinencia, de hacerlo cada vez más, mejor, para atender de la mejor manera las necesidades pues, no solo de nuestros afiliados, sino también de la comunidad en general, de la sociedad y del país. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, doctora Patricia. Esperamos que sea el primero de muchos encuentros que podamos sostener más adelante con esta comunidad hermosa del programa Punto de Encuentro. Pues muchas gracias a ti, Marisa, gracias, Dana, Liliana, la verdad es que el tiempo se pasó demasiado rápido. Sí. No, sí. Nos quedaron muchas preguntas para entre el tintero, toca hacer otro. Muchas gracias a ustedes, muy, muy grato compartir este Muchas espacio. gracias al colegio por la invitación, Dana, por acompañarnos, Liliana, doctora Jennifer, doctor Fernando Barrero, muchísimas gracias. Damos entonces hoy por terminado nuestro programa Puntos de Encuentro. Los invitamos a cerrar esto con un video pequeño de nuestra institución de la Fundación Universitaria CAFAN, invitándolos a conocernos más, a conocer la institución. Allí los estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias a todos. Los profesionales están cambiando el mundo. Sé tú el próximo ingresando en Unicafam. Estudia con nosotros programas en áreas de administración y afines, ingeniería, turismo y gastronomía, educación y salud. Unicafam es el lugar para experimentar, aprender, emprender y divertirse. Yo soy Unicafam, educación de calidad que transforma tu vida.